Capítulo 4. Cristianismo. Desde el siglo XVI, casi todos los escritores de la Reforma Protestante supieron que el respeto a la privada y a los mercados resultan del gobierno limitado. También lo sabían, y hasta mejor, los teólogos católicos de la escolástica hispana, o sea, la escuela de Salamanca de esa época. Sus obras son tal vez superiores a las de los reformados en una más acendrada defensa del mercado libre y en su calidad científica. Son los fundadores de la ciencia económica. Solo que los autores salmantinos escribieron principalmente para los eruditos y en latín, con citas de los clásicos intercaladas con las bíblicas, y no para gente corriente de clase media y en lenguas vernáculas, como los protestantes. Por eso no hubo capitalismo liberal en los dominios de los reyes de España y Portugal, y por eso son pobres nuestros países. Y por eso hubo capitalismo entre los protestantes, celosos defensores de sus libertades ante las pretensiones de sus gobiernos, artesanos de Suiza con minifábricas en el hogar, en el siglo XVII, molineros, comerciantes y pañeros holandeses y de Flandes, tenderos escoceses y galeses, navegantes ingleses, orfebres hugonotes de Francia, y entre los industriales químicos y cerveceros de Alemania, la cerveza de Múnich, y entre los agricultores y ganaderos de Estados Unidos, y por eso sus países son ricos. Los liberales clásicos posteriores, como sus antecesores salmantinos, casi todos siguieron escribiendo solo para los eruditos, hasta hoy. Y así el capitalismo liberal se perdió en los países ricos y en los pobres jamás lo tuvimos. En la década de 1780, el venezolano Francisco de Miranda visitó Estados Unidos. Le llamaron la atención sus iglesias, bibliotecas y universidades, y sus constituyentes y diputados, cristianos casi todos, y entre ellos pocos doctores y profesores, y muchos herreros, granjeros, panaderos, ferreteros y comerciantes, plantadores de tabaco, de Virginia, etc. Hay una conexión entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, como pensó el sociólogo alemán Max Weber, pero no es la predestinación calvinista. Es el gobierno limitado puesto en práctica. ¿Cómo es una política de inspiración cristiana? Contra lo que piensan muchos creyentes y no creyentes, no es una política sectaria ni confesional. No aspira a privilegios ni ventajas para iglesia alguna, y es de y para todos los evangélicos, protestantes, católicos, ortodoxos, judíos, musulmanes, sufíes, gentes de otras persuasiones, agnósticos, indiferentes y aún ateos. No es para hacer que los cristianos, ministros o diputados. No es comunista, pero tampoco es conformista. Se identifica con ciertos principios, reglas y valores de la cristiandad, entre comillas, no de religión o culto, sino de leyes y justicia, gobierno y sociedad. Son parte integral de la herencia judeo-cristiana adoptada después en otras culturas hasta del Asia. Constituyen la clave y el secreto de la eficiencia productiva y el bienestar, así como de la justicia y el orden, la paz y la armonía. No son los de la mal llamada teología de la liberación.
socialismo cristiano. Tras la caída del muro en 1989, el imperio soviético quebró y en su colapso arrastró al leninismo como la política del socialismo y en parte también al marxismo como su doctrina. El socialismo se llena ahora del ecofemindigenismo, el patriotismo y militarismo, nueva era y otros ismos de moda como el posmodernismo y en Hispanoamérica la interpretación social romántica y populista del Evangelio. Así el socialismo cerró el paréntesis marxista supuestamente científico entre comillas y regresó a la utopía, a ser cristiano entre comillas como en el siglo XIX. Primer punto. Ya en los siglos XIII y XIV, los franciscanos espirituales, entre comillas, fraticelli, entre comillas, exaltaron la pobreza como ideal y valor y condenaron la riqueza y por tanto el comercio, la banca y las actividades productivas. Sus doctrinas fueron combatidas por los dominicos y sus autoridades, como mi pariente Leonardo Mansuetti, maestro general de esta orden a fines del 400, y condenadas también por los superiores franciscanos y los papas Gregorio IX y Juan XXII. Segundo punto. En el siglo XIX destacaron los socialistas cristianos Frederick Maurice y John Ludlow, y el famoso novelista Charles Kingsley, que vivió de 1819 a 1875. Regius, profesor de Historia Moderna en Cambridge, tutor del príncipe de Gales, después Eduardo VII. Kingsley dirigía el muy conocido diario, abro comillas, Socialismo Cristiano, cierro comillas, que leía un desconocido exiliado alemán llamado Karl Marx en la biblioteca del London Museum. Tercer punto. Y en el siglo XX la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, Hugo Asman, Clovis y Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, Pedro Casaldáliga, Juan Luis II, Enrique Dussel, John Sobrino y muchos otros. Este socialismo manipula la religión con fines políticos. Es una herejía, desviación doctrinaria del cristianismo histórico, universal y trinitario, como en sus días lo fueron también el gnosticismo, el arrianismo, el docetismo, el hedionismo, el montanismo, el maniqueísmo o el pelagianismo, anatematizados por los primeros escritores, iglesias y concilios cristianos y en 10 siglos de Edad Media. Después de la Reforma, por esa mala costumbre estatista de unir las iglesias y el Estado, católicos y protestantes condenaron ya no a las doctrinas, como cuando Tomás de Aquino, sino a sus sostenedores, torturando en el potro y quemando en la hoguera a los herejes reales o supuestos. Horrorosas costumbres hace tiempo abandonadas, gracias a Dios. Pero la identificación con denuncia pública de las herejías no era costumbre mala, como se ve por las malas consecuencias de su abandono. Democráticos o no, los socialistas cristianos confunden el reino de Dios con el Estado socialista mal llamado de bienestar, entre comillas, o welfare en inglés. La salvación con la revolución, la guerra espiritual con la lucha de clases y la comunión de los santos con el internacionalismo proletario. Son parte de la izquierda religiosa, al igual que los sionistas o estatistas judíos, socialistas casi todos, desde Teodoro Herzl y muchos ateos. Confunden el reino mesiánico prometido
con el Estado de Israel, cuyos mejores propulsores han sido y son los sionistas cristianos. Otro punto: los estatistas islámicos de hoy, disfrazados de musulmanes devotos, mal disimulando su ideología del bahatismo, que es socialismo árabe fundado por Michael Aflaq en los 30, confunden la yihad, entre comillas, o sea, la lucha interior del hombre contra sus inclinaciones pecaminosas, con la guerra santa, entre comillas, antisionista y antiimperialista a Israel, Estados Unidos y sus aliados. ¿Se mezclan religión y política? No, entre comillas, escribió Maquiavelo, y cristianos devotos y ateos militantes que en este sentido y punto coinciden, y dicen, abro comillas, la Biblia no habla de política. Se equivocan, cierro comillas. La Biblia manda la separación del Estado y las iglesias. Una de las condiciones de una sociedad libre, pretensión posible y viable, justa y razonable. Es parte de la herencia de la Reforma protestante y consagrada por las constituciones de los países donde las iglesias son entes privados, al contrario de los viejos concordatos entre comillas con el Estado en los países católicos y de las naciones islámicas de hoy, con sus mezquitas sostenidas con impuestos de todos y sus clérigos funcionarios estatales. Un punto: del Estado deben separarse las iglesias y las empresas, escuelas y entes educativos e instituciones privadas. Pero política y religión siempre han ido y van juntas, para mal o para bien, y se mezclan todo el tiempo, nos guste o no, pues toda religión implica una cosmovisión, una visión amplia y general, cósmica, de lo real, del mundo, la vida, el hombre, la sociedad y la justicia, y eso incluye al gobierno y la política. Y es dudoso que separarlas sea deseable y justo, porque la política requiere juicio y control, es juzgable y debe ser juzgada, y la vara de medida para su juicio no puede ser ella misma como quería Maquiavelo, es y debe ser metapolítica, es moral. Y la moral se impregna de la cosmovisión religiosa de cada quien. Un punto: el cristianismo tiene su moral, y es una religión, pese a que en el argot evangélico de moda, religión entre comillas, es sinónimo de religión santurrona, formalista, ritualista, falsa o simplemente catolicismo, pero eso no es así. Otro punto: los ateos tienen su religión, es el humanismo secular y evolucionista, y su cosmovisión pretende dejar a la religión cristiana fuera de la plaza pública, que quieren neutral entre comillas en materia religiosa, lo cual es imposible. Calvino insistió en que todo en la vida es religión, entre comillas, explicando que hay dos clases de religiones, la de Dios, que es revelada, y las del hombre, que son inventadas, entre ellas el humanismo ateo, que pone al humano en lugar de Dios, y que la religión de cada quien impregna su visión del mundo y de la vida, y asimismo de las sociedades y naciones. Lo predicaron autores ideológicamente tan disímiles como Fustel de Coulanges, Lord Acton y Max Weber. Adam Smith explicó que, abro comillas, causa de la riqueza de las naciones, cierro comillas, escrito en 1776, es el libre comercio y no la intromisión de los gobiernos en la economía. Sí, pero
¿De dónde salen estos principios? ¿Por qué unas naciones los adoptan y otras no? Weber, que vivió de 1864 a 1920, tras investigar mucho, dio la respuesta: es la religión. Y en eso no se equivocó. Escribió varios libros. Primero, abro comillas, en religión en India, hinduismo y budismo, cierro comillas, observó que esas religiones enseñan a huir del mundo, no a cambiarlo, y esa cosmovisión ultramundanista y escapista explica el notable retraso en el grado de desarrollo. Segundo, y en, abro comillas, religión en China, confucianismo y taoísmo, cierro comillas, estudió las religiones que enseñan a ajustarse de modo conformista al orden social clasista, antes que a cambiarlo, y a aceptar una posición inferior, antes que buscar el ascenso individual con inteligencia y esfuerzo, trabajo y comercio libres. Tercero, en, abro comillas, judaísmo antiguo, cierro comillas, explicó las riquezas de los judíos por su fidelidad a los sabios mandatos bíblicos, como el de, abro comillas, cultivar y guardar el jardín, cierro comillas, no escapar o huir de él, como puede verse en Génesis 2:15, sino transformar activamente el mundo mediante el trabajo inteligente en el contexto de una sociedad de iguales ante la ley. Cuarto, y en su célebre, abro comillas, Ética protestante y espíritu del capitalismo, cierro comillas, de 1903, estudió las relaciones entre una y otro, siendo él incrédulo y socialista convencido. Investigó la moral calvinista heredada del judaísmo, inculcada en las escuelas bíblicas a la niñez, y su correspondiente cultura de conceptos, valores, normas e instituciones favorables al trabajo y al ahorro, al cálculo racional y a las inversiones sagaces, a la empresa privada y al honesto lucro, o sea, logro en los negocios productivos. Dice la Biblia que si se cumple el mandato de gobierno limitado, las naciones prosperan y sus pueblos disfrutan de bienestar y paz. Pero de lo contrario las gentes sufren de pobreza, miseria, violencia, opresión y otras calamidades. Vea Levítico 26 y Deuteronomio 28. Pero, ¿cómo puede proclamar públicamente estas y otras verdades absolutas un cristianismo, abro comillas, meramente privado, cierro comillas, automarginado de la plaza pública, por completo irrelevante para la cultura e impotente para la política, socialmente intrascendente, enseñando doctrinas escapistas en iglesias, guetos, incomunicadas con la opinión general hasta por la barrera del extraño lenguaje código que utilizan? El problema es que los cristianos estamos para dar la solución que tenemos, pero no sabemos, para hacer luz al mundo. Es la gran responsabilidad de testificar a Dios por la sabiduría y justicia de sus normas, que se pone sobre los judíos en Deuteronomio capítulo 4 versos 5 y 6, y sobre los cristianos en Mateo capítulo 5 versos 14 al 16. Significa que el mundo debería encontrar en nosotros diagnósticos y soluciones para la otra vida y para esta. A nosotros nos deberían preguntar por los remedios a la inflación, el desempleo, la crisis y el crimen. Y deberíamos tener las buenas respuestas en lugar de adoptar las malas de las universidades corrompidas.
dos cosmovisiones. En la sección 1 vimos que tras las leyes malas hay una filosofía colectivista o social, entre comillas, opuesta al individualismo, que no es egoísmo. En el primero, la solidaridad es espontánea, voluntaria. En cambio, el egoísmo es insolidario, pues más en el fondo lo que hay son dos visiones cósmicas de la naturaleza religiosa, y tampoco hay términos medios. Primer punto, la del paganismo es dualista. La religión es del ámbito espiritual, entre comillas, el superior, y las actividades mundanas, entre comillas, del reino de la materia, el inferior. Este dualismo de lo real, o sea, espíritu-materia, y de lo humano, o sea, alma-cuerpo, es típico de las religiones orientales y mistéricas, del gnosticismo y del dualismo social. Las sociedades de dos pisos, entre comillas, con el clero arriba y los líderes, y el trabajo es del escalón de abajo para los seres inferiores, tan innoble como el comercio, las ganancias y la producción. La política se pinta como altruista. El budismo va aún más allá y aspira al, abro comillas, nirvana, cierro comillas, o sea, la supresión de los deseos materiales y la liberación del alma respecto a la materia misma, el acceso directo del hombre a lo sobrenatural, o sea, misticismo, mediante el ejercicio ascético. En el hinduismo, sucesivas reencarnaciones dan origen al sistema de castas superiores e inferiores, o sea, los intocables, entre comillas. El nazismo se inspiró en las leyendas y religiones mitológicas arias o indoeuropeas a través de la teosofía. En Grecia este dualismo es de Platón, por allá del siglo V antes de Cristo, y en el cristianismo se infiltra a través de su discípulo Plotino, por allá del siglo III después de Cristo, identificando al reino de Dios con la Iglesia y opuesto al mundo. En el comunismo, la vanguardia, entre comillas, proletaria, se hace nomenclatura, separada y distante del resto de la gente. Segundo punto. La visión bíblica no es dualista. Mediante su trabajo, como puede verse en Génesis 1, Dios hace una creación rebosante de materia, abro comillas, y vio que era buena, cierro comillas. Mediante su trabajo, Adán tenía que adquirir ciencia de la materia para labrar el huerto y cuidarlo, o sea, mantener a raya el mal, porque no todo lo espiritual es bueno. Hay ángeles rebeldes. Monseñor Escrivá escribió de un, abro comillas, materialismo cristiano, cierro comillas, y de una santificación por la vocación al trabajo ordinario. Abro comillas, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, cierro comillas. Se puede encontrar en Juan, capítulo 5, verso 17. La regla de Benito de Nurcia, que vivió en el año 480 al 547, manda al monje, abro comillas, ora et labora, cierro comillas. El trabajo no es vil o inferior, tampoco el comercio, y la sociedad es plana, de un piso, horizontal, comercial, liberal y democrática. Todos somos servidores, y la política no es altruista, entre comillas, pero tampoco despreciable. Aún entre ángeles y arcángeles hay tronos,
gobiernos y potestades. Y Jesucristo es un rey que salva y redime. Y la política debe ser redimida como la economía, la ciencia, el arte y la cultura, etc. Todas al mismo nivel, y en ellas, como antes Adán, debe ahora estar el cristiano redimido, no encerrado en su gueto, pero la política ha de servir para controlar el poder y ponerle contención, evitando el absolutismo. Los primeros presidentes cristianos en Estados Unidos juraron sobre la Constitución, que es la ley suprema del país, y sobre la Biblia, pero no cerrada sino abierta, y no en cualquier parte sino en un cierto capítulo. Puede verse Deuteronomio 28, como Josué en el monte Ebal. Vea por ejemplo Josué capítulo 8, verso 30. Así proclamaron solemnemente su voluntad de cumplir las exigencias de ambos documentos para recibir la nación las bendiciones por la obediencia a las leyes buenas. Vea los versos del 1 al 14. O los perjuicios de la desobediencia. Vea del verso 15 hasta el final. Pero de modo natural, no sobrenatural o místico, a lo mágico, no transformando piedras en pan.